Paz y bien, feliz y bendecida tarde tengan todos a tu espacio católico radial, siendo exactamente las 2:14 de la tarde. Damos inicio con este tema de la tarde de hoy que promete estar espectacularmente fenomenal. Sal y luz somos. Ya tenemos aquí en cabina a la invitada de la tarde de hoy, Iris Herrera. ¿Cómo estás, Iris? Muy bien, gracias al Señor. Gracias por invitarme a compartir este pequeño espacio en 96.1 para que a través de esta radiodifusión se pueda dar un mensaje de paz, de amor a nuestros oyentes. Así es. Sal y luz somos. Este es el tema de la tarde de hoy. Bueno, Iris, me gustaría comenzar, ¿verdad? Antes de definir qué es sal, qué es luz, por qué somos sal y luz, que podamos definir qué es el mundo, porque estamos llamados a ser sal y luz en medio del mundo en el que nosotros estamos. ¿Qué es el mundo, Iris? El mundo, según la palabra de Dios, en primera de San Juan 2, a partir del versículo número 15, nos dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos la definición del mundo, pero vamos a ir desgranando porque la palabra nos dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. En medio de ese mundo estamos nosotros a llevar la luz de Cristo y ser esa sazón de la tierra, ¿verdad? Pero vamos a ir desgranando porque difícil, muchas veces se nos hace fácil ser sal y luz en determinadas circunstancias, pero cuando la cosa se nos pone difícil, el Señor nos coloca en situaciones y en lugares donde debemos ser sal y luz, como ser sal y luz. Pero vamos a ir desgranando esa cita bíblica, Iris. Sí. Una de las grandes luchas que tiene el ser humano es contra estas grandes tentaciones que nos ofrece el mundo, porque seguir a Cristo es por el camino estrecho, el camino ancho es el que nos incita al pecado. ¿A qué pecado? Al pecado de la lujuria, de los malos deseos, de la vanidad, de todo aquello que nos aleja de Dios. Y nosotros como creyentes necesitamos identificar todas estas ocasiones de tentación que es oscuridad, porque nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de esta oscuridad. Por tanto, tenemos que, gracias al Espíritu Santo, poder ser fuertes, resistir ante estas tentaciones, porque lo único que debe llevarnos a la gloria de la vida eterna es estar en gracia para poder agradar al único, ¿verdad?, a quien merece la honra y la gloria, que es a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros, el Señor nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas, a disipar todo aquello que nos aleja de la santidad. Por eso es que también se nos llama ser sal. Son dos características de dos elementos o sustancias esenciales en la naturaleza que se comparan con las características que debe tener un cristiano. ¿Y por qué la sal? Tiene muchas propiedades la sal, pero ahorita que estamos hablando de esta parte espiritual que contamina al hombre, cuando hablamos de todos estos malos deseos y todas estas situaciones, es precisamente que la sal preserva. La sal se utiliza para el pescado, los mariscos, para las carnes, para los quesos, porque ella tiene una propiedad de absorber la humedad y de eliminar todo lo que es levadura, hongos, bacterias, gérmenes, de tal manera que ella purifica, ella limpia, de todo aquello que pueda hacer daño.
de todo aquello que pueda hacer daño a estos alimentos para que ellos puedan preservarse en el tiempo. Entonces nosotros, que estamos llamados a hacer sal, tenemos que primeramente nosotros cuidarnos de mantenernos purificados, limpios, descontaminados, para que podamos preservar este templo que es del Señor, ¿verdad? Porque somos todos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo y ayudar en ese camino a avanzar hacia Dios a otros hermanos que nos acompañan, llámese familia, compañeros de trabajo, compañeros y hermanos de apostolado, porque todos somos el rebaño de Cristo. Así Y es. si el Señor nos manda a ser sal y luz, entonces en función de esto debemos de nosotros esforzarnos, porque vamos a reflejar al mismo Cristo. Y entonces la sal, aparte de esa función de preservativo, tiene una función de sazonar, ¿verdad? No hay cosa más desagradable que algo que le falte sal, que esté desabrido, ¿verdad? Un arroz simple. Un arroz simple, imagínense ustedes, una arepa simple. Y sin embargo, bueno, si hay mucha necesidad de comer, nos las comemos, pero no es agradable a nuestro paladar, al Claro. sabor. Y nosotros queremos agradar a Dios. Entonces, si nosotros estamos insípidos en nuestra vida cristiana, no le damos ese sazón, esa alegría, ese gozo, ese compartir con el hermano, ser solidario, animarlo a que tengan fe. Animarlo. Qué tanta sal yo estoy siendo para mi hermano? Claro. Estoy siendo insípido. Y la palabra de Dios en relación a esto es bastante clara. En la palabra nos dice en Mateo 5, de la 13 a la 16, lo siguiente, para que escuchen, hermanos. Quien tenga oídos que oiga, porque Así no solo es. lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas. Y Lucas es el que dice, quien tenga oídos Que que oiga. oiga. Y dice así: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y yo estuve investigando y verdaderamente el azúcar puede ser sustituida. Está la stevia, está la miel, está el papelón, ¿verdad? Pero ¿quién sustituye la sal? Nada. Nada sustituye la sal. Entonces nosotros tenemos que ser sal para que podamos sazonar a Cristo, porque es a Él que vamos a glorificar. Nada vamos a hacer nosotros gritando, ¿verdad? Porque el Señor no grita, pero el Señor ama, el Señor sirve, el Señor aconseja, el Señor sana, el Señor libera. Y somos discípulos y el Señor a sus discípulos le mandó a hacer sal. Nosotros somos seguidores de Cristo, por lo tanto también somos sus discípulos. Entonces también estamos, ¿verdad?, en obediencia, procurando ser esa sal para que en medio de nuestro metro cuadrado y de toda circunstancia podamos reflejar a Cristo. Amén. Así es. Vamos rápidamente, Iris, a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Siendo las 2:38 de la tarde, estamos de regreso en este tu espacio católico radial desde el Monte Oreb con la invitada especial de la tarde de hoy, Iris Herrera. Ella es de la Hermandad de Emaús de la parroquia San Antonio de Padua y con quien tenemos el gran gusto de conversar sobre este tema, sal y luz somos. En el segmento anterior estuvimos hablando un poquito de lo que es la sal. Yo, fíjate, yo no entendía mucho, yo sí sabía y entendía lo que era ser luz, ¿cierto? Pero ese ser sal, yo decía, ajá, pero ¿cómo es eso de ese sal? Yo sé que la sal es para darle gusto a las cosas, pero ¿sabes dónde lo entendí yo mejor? Yo lo entendí desde el punto de vista médico, la sal,
porque cuando uno va todo así, que no tiene ni fuerza en el cuerpo y uno lo van y lo llevan a una emergencia, lo primero que le ponen es un Ringer, ¿cierto? Sí. Y eso es agua salina. Entonces agua con sal, y en lo que a ti te ponen ese Ringer, como que si viene la energía al cuerpo, la vida al cuerpo, ya te comienzas a sentir animado, reanimado, y vuelve como que otra vez esa chispa, ya no estás por allá, sino que ya estás aquí, ¿no? Así fue que yo comencé a entender, ok, es que nosotros somos llamados a hacer sal para llevar ese ánimo, el ánimo de Cristo, la buena noticia, animar a los demás, como dice Tesalonicense, anímense unos a otros lo mejor que pueda, y estamos haciendo nosotros sal, Iris. Amén, amén. Excelente ese análisis reflexivo en relación a la sal, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista médico, ciertamente, en los pacientes que llegan deshidratados, porque han tenido vómitos, han tenido diarrea, lo primero que pierden son sales, sodio, cloro, y para eso siempre en un área de emergencia se tienen soluciones salinas para poder restituir esa pérdida de sales de esa persona que la ha perdido porque está deshidratada. Una vez que recibe la hidratación, inmediatamente, ¡pum!, se activa, se normaliza su tensión, que suele estar baja cuando está deshidratado. Pues indudablemente que así nosotros tenemos que estar como cristianos prestos a hacer esa sal en el momento que cualquier hermano, que es nuestro prójimo, necesite de esa infusión a través de la palabra, ¿verdad?, para que ese Cristo venga a sazonarle la vida a esa persona que está triste, melancólica, desesperanzada, y nosotros entonces le vamos a transmitir con esa infusión de la palabra y de nuestra expresión corporal la esperanza, la alegría, el gozo de que vendrán tiempos mejores, que a pesar de que en este momento la circunstancia sea adversa, sea oscura, no se vea solución, pues para Dios, que es el Dios de lo imposible, a quien nosotros le servimos, en quien nosotros creemos y a quien le creemos, puede cambiar esa perspectiva en ese hermano solamente cuando nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo y atendemos en ese Cristo que está gimiendo esa necesidad de esa atención de emergencia, de esa sal que debe caracterizar a todo cristiano, estar presto siempre al servicio, en todo momento, a tiempo y a destiempo. Viéndolo también desde el punto de vista médico, es importante que una persona que tenga una hemorragia también pierde mucho líquido, pierde mucha sangre por donde esté teniendo la hemorragia. Y la sangre también tiene sal, tiene el cloruro de sodio, y es la que mantiene el equilibrio entre el ácido y la base. Siempre la pH de la sangre debe ser 7, por ejemplo. Entonces, si eso se altera porque hay hemorragia, hay que meterle infusión de emergencia de esa solución salina para que esa persona viva. Y estamos hablando de la vida orgánica, pero hay muchos que andan con vida orgánica caminando por ahí y están verdaderamente muy enfermos y casi muertos en el espíritu. ¿Por qué? Por lo que inicialmente hablamos. Todo lo que hay en el mundo que te lleva a la perdición y te aparta del camino hacia Dios, te hace que tú no seas sal, que seas insípido, ¿verdad? Y a Dios no le agrada la insipidez, como a ustedes y a mí tampoco nos agrada un arroz sin sal. No. Nada sin sal, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos eso. Así como las glándulas sudoríparas, cuando sudamos, lo que sudamos tiene sal. Cuando lloramos, las lágrimas tienen sal. Muchas vitaminas se sintetizan en presencia de la sal. La sal es valiosísima. De allí que yo considero que cuando los evangelistas fueron inspirados por el Espíritu Santo, le dieron el nombre de sal. ¿Por qué? Porque la sal es única y es muy valiosa y es indispensable para muchos requerimientos corporales en el ser humano, ¿verdad?, y en todos los seres vivos en general. Es importante también que conozcamos que en los océanos tienen contenido de sal. ¿Quién no ha ido a la playa? ¿Quién no se ha zambullido y se ha tragado de vez en cuando un poquito de esa agua salada? Creo que la gran mayoría, para no decir el 100%. Claro. Y investigando,
obtuve la información de que el Océano Atlántico, el Pacífico, el Índico tienen apenas el 3% de toda la cantidad de agua es sal, pero el Mar Muerto tiene el 25%. Ahí prácticamente se condensa y sale la sal a las orillas. Para nosotros tener nuestra sal en nuestra mesa y poder sazonar y darle ese gusto de sal tan rico para nosotros, ¿verdad?, en las comidas, tiene que ser sometida a un proceso de evaporación, destilación y una serie de procesos para nosotros tener nuestra sal, que es la que nosotros consumimos, ¿verdad? Porque esa sal comestible, hay una que no lo es. Pero es muy importante que nosotros sepamos que es de mucha importancia, y por eso es que el católico cristiano, una de las características que debe tener es que debemos tener sabor a Cristo. Por eso es que muchas veces uno dice, Dios mío, ¿para qué me has plantado tú aquí en este lugar, en este momento? ¿Ves? Porque dice, bueno, porque esta situación a veces como que nos saca de nosotros y nos pone como a prueba, la prueba de la fe. Pero resulta que el Señor te está poniendo en ese lugar, que a lo mejor es incómodo para ti, pero es para ser sal en ese lugar y podamos llevar la luz de Cristo. Vamos rápidamente a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Siendo las 2:49 de la tarde, estamos de regreso en este tu espacio católico radial desde el Monte Oreb con la invitada de la tarde de hoy. Ella es Iris Herrera de la Hermandad de Maús de la parroquia San Antonio de Padua, y con quien estamos tratando este tema, sal y luz somos. En el segmento anterior estuvimos hablando un poquito de la sal, ¿verdad? Pero ahora vámonos a lo que es la luz, Iris. Vámonos a lo que es la luz y cómo puedo ser luz en medio de mi comunidad. Ok, en primer lugar, anunciando la buena noticia de la salvación con palabras y con testimonio de vida. Es importante que nosotros tengamos obras concretas de misericordia para que podamos reflejar pues esa sal, y a través de guiar a nuestros hermanos en el camino hacia Dios, iluminando y pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo, podemos ser esa sal y esa luz que necesitan nuestros hermanos. En relación a qué herramientas debo tener en cuenta para cumplir este llamado a ser sal y luz, es muy importante, hermanos, que nos mantengamos en gracia. Para eso el Señor en su misericordia nos ha dejado a esos instrumentos valiosísimos que son nuestros sacerdotes, nuestros guías espirituales, a través de los cuales recibimos la gracia santificante por medio de los sacramentos. Es muy importante la práctica regular del sacramento de la reconciliación, por supuesto la Eucaristía, porque en la medida en que nosotros nos mantengamos adheridos a la vid que es Cristo, podemos ser edificados y ser canal de edificación para nuestros hermanos. La oración en la intimidad con el Señor nos va a ayudar cada día a que el Espíritu Santo vaya transformándonos, podamos nosotros batallar contra todas las debilidades de la carne, del mundo, y podamos resistir a las tentaciones del enemigo, y de esa manera nosotros podamos cada día ser transformados, purificados, limpiados, y ser esa sal que está todo el tiempo pues purificándonos. Es muy importante, ¿verdad?, que estudiemos la palabra. La palabra es fundamental. La palabra es el alimento del alma. Nosotros necesitamos conocer de las promesas del Señor, de las exhortaciones, porque como dice la Biblia, la palabra es buena para corregir, para exhortar, para resarcir, para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos de luchar para dejar ese hombre viejo y a través del Espíritu Santo ser esos hombres nuevos que representemos esa sal y esa luz para nuestros hermanos. ¿Cómo reconocer nosotros que somos sal y luz? En la medida que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros y nosotros seamos dóciles a ese proyecto que tiene el Señor a través de nosotros, como tú lo habías comentado hace poco. Te tiene en algún sitio con algún propósito, con alguna razón, y el Espíritu Santo en su momento te dirá, bueno, te tuve aquí porque necesitabas que Fran llegara a los pies de Jesús, porque necesitabas que tu esposo, que tu hijo, Dios te va a hablarte a ti como nos ha venido hablando a cada uno de nosotros. Entonces, incluso hasta para forjar nuestro carácter, porque no es fácil.
El dominio propio nos ayuda mucho, ¿verdad? A que podamos nosotros poco a poco ir esas debilidades convirtiéndolas en fortalezas, y el Espíritu Santo nos va a dar, como quien dice, porque no esperamos realmente reconocimiento de los hermanos si está haciendo sal o luz, pero como nuestra función y nuestro objetivo es agradar al Señor. Claro, ese reconocimiento tiene que venir de nosotros mismos, porque muchas veces, de acuerdo a la situación donde estamos, caemos en la queja. Ay, no, que esto, ay, no, que lo otro. Y podemos sumergirnos en la queja y no estamos viendo la obra que el Señor está haciendo en nosotros, para que a su vez, porque el primero que es formado es uno, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así es. Entonces, en esa queja, en esa crítica, en ese rechazo, en ese no irnos al mundo y llegar a caer en los antivalores y hasta estar de acuerdo con situaciones como lo de la aprobación del aborto, ahí nosotros tenemos que reconocer que no estamos siendo sal, que no estamos siendo luz, que somos insípidos, que podemos ser hasta esa agua tibia que el Señor la aborrece y la vomita. Entonces, allí nosotros tenemos que correr a los sacramentos para poder recibir nuevamente la gracia y poder verdaderamente, pues nosotros reconocer que andamos en pasos más que acercarnos, es de alejarnos de Dios, y es lo que el enemigo quiere. Y nosotros tenemos que luchar para que el Señor haga su obra en nosotros y a través de nosotros, siendo sal y luz de este mundo. Un mensaje, bien sea de reflexión, Iris, que podamos dejarle a las personas que nos están escuchando. Bueno, no os preocupéis por nada. Hay también un decir que nada te turbe, nada te espante, que tiene a Dios, ¿verdad? No solo Dios basta. Solo Dios basta, Dios no se muda. Así es que dejemos que el Espíritu Santo nos llene plenamente, y Él se va a encargar de que seamos sal y agua, porque no es con título, no es con título, no es con dinero, no es con absolutamente nada que nosotros podamos ofrecer para hacer esa sal y esa luz. Solo dejarnos guiar, llevar, abandonar en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Iris, por acompañarnos. A la orden siempre. Este tema de verdad que yo dije va a ser prometedor, y de verdad que me encantó, muy nutrido. Todo sea para la gloria de Dios. Y bueno, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde casa. Gracias por la sintonía, gracias a todos los que reportaron sintonía. Son exactamente las 2:58 de la tarde en los controles Fran Cabello, en la conducción de este programa, esta servidora María Alex Hernández, y en la dirección Luis Ángel Cedeño. Será hasta la próxima semana, que vamos a tener también un tema espectacular con Marta Iglesias, que nos va a acompañar sobre la provisión de Dios, que no pueden perderse. Paz y bien, hasta el próximo domingo.